Antes de exponer los factores que llevaron al gobierno de Colombia a proponer la reforma tributaria que generó tanto debate, debemos explicar la situación en la cual se encontraba la economía colombiana, pues fue lo que incentivó la presentación de la reforma. El país, a lo largo de los años, ha venido acumulando deuda pública a tal punto que para el 2020 la deuda equivalió al 60,5% del PIB. La pandemia agravó esta situación, debido a que la reducción del comercio ocasionada por el cierre de actividades económicas afectó a todos los actores del mercado. Muchas empresas tuvieron que suspender su producción, lo que genera un aumento en las cifras de desempleo. Asimismo, la caída de la capacidad productiva generó una disminución de los ingresos públicos debido a una menor recaudación de impuestos. Como si fuera poco, la reducción generalizada del crecimiento económico llevó al gobierno a tener que invertir más en gastos sociales de lo que tenía previsto antes de la contingencia, no solo para cubrir las necesidades propias de la población con ocasión a la pandemia, sino también para las labores de reactivación de la economía. De forma propuesta se podrían aumentar los ingresos del país, por ejemplo, mediante la ampliación de la base de recaudación tributaria. Asimismo, a través de esta medida y otras se buscaba brindar tranquilidad a las calificadoras de riesgos para evitar una reducción de la calificación del país y, en consecuencia, el aumento de las tasas de interés para los préstamos realizados por Colombia. Además, se buscaba poder fortalecer la política de lucha contra la pobreza, con medidas que trataban de mejorar la equidad y garantizar la redistribución de los ingresos, como por ejemplo la implementación del ingreso solidario que dispone la reforma. Existen alternativas diferentes a la reforma tributaria para solucionar los problemas económicos del país, pero estas no son necesariamente mejores. Algunas alternativas son: primero, aumentar la deuda pública. A corto plazo podría solucionar el problema de liquidez que tiene el gobierno, permitiéndole pagar algunas deudas antiguas y financiar ciertos programas sociales necesarios, pero no sería una buena alternativa para combatir el problema del déficit fiscal a largo plazo, puesto que solo agravaría la situación de la deuda pública y Colombia seguiría teniendo problemas para pagar las nuevas deudas, ya que sus ingresos no aumentarían por medio de esta alternativa, a diferencia de lo que sucede con una reforma tributaria. Cabe resaltar que el hecho de que el gobierno no pague sus deudas es muy problemático y lleva a consecuencias futuras no deseables, pues la tasa de interés que un gobierno ofrece por el préstamo de dinero depende directamente del riesgo de impago que el gobierno represente. Si Colombia no paga sus deudas, las calificadoras de riesgo le bajarían la calificación, lo cual ocasionaría que los préstamos fueran cada vez más escasos y muy costosos. Si esto pasara y Colombia posteriormente adquiere otra deuda, sería más difícil pagarla por los altos intereses, lo cual se convierte en un ciclo que hace que cada vez sea más difícil pagar la deuda y más complicado financiarse por medio de préstamos. B. Reducir los costos de programas sociales. Si Colombia dejara de invertir en programas sociales, se ahorraría una gran cantidad de dinero. Sin embargo, dejaría desabastecida a aquella población que se beneficia directamente de dichos programas. Además de incumplir con su obligación como Estado social de derecho, Colombia, por el modelo de Estado, tiene la obligación de promover dichos programas con el fin de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. C. Política expansiva del Banco de la República. Cuando el Banco de la República asume una política expansiva a través de las somas de expansión, la consecuencia inicial es que habría más dinero en la economía, pues el Banco de la República compraría TES y al hacerlo inyectaría más dinero en esta. Es claro que al haber más dinero en la economía, el gobierno inicialmente tendría más recursos para llevar a cabo todos sus proyectos sociales. Sin embargo, posteriormente aumentaría la demanda porque las personas tendrían más dinero y querrían consumir más. Y, como consecuencia, los oferentes subirían los precios, lo cual ocasionaría un aumento generalizado de los precios, es decir, inflación. Como consecuencia de la inflación, los bienes y servicios aumentarían su precio y, por tanto, el dinero perdería poder adquisitivo. Lo anterior implica que, a pesar de que en principio el gobierno sí tendría más dinero para financiar los programas sociales, eventualmente, cuando los precios suban, no serviría tener más dinero, pues esto perdería poder adquisitivo. Es por esta razón que la política expansiva no sería realmente la solución de fondo a los problemas económicos del gobierno colombiano. Procederemos a explicar el título primero del libro segundo, que trata sobre el ingreso solidario. Esta propuesta busca que los hogares que pertenecen a la categoría de pobreza y pobreza extrema reciban una transferencia monetaria periódica, de manera permanente y directa, cuyo valor será determinado mediante fórmula. Dicha fórmula integra el nivel de pobreza y el número de integrantes por hogar. El ente encargado de vigilar, ejecutar y administrar este programa es el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. El monto de dicha transferencia monetaria oscilará entre los 80.000 pesos actualizados anualmente y el 75% del salario mínimo mensual legal vigente. Respecto a la implementación del ingreso solidario, existen tanto desventajas como ventajas. En primer lugar, una de las desventajas que exponen ciertos críticos a la renta básica es que la recepción de una renta periódica podría llegar a afectar los índices de trabajo, pues se destruirían los incentivos para que aquellas personas
más pobres o desempleadas escapen del asistencialismo de los subsidios estatales y de su compleja situación por medio del trabajo. Sin embargo, otros afirman que no se puede establecer que ese subsidio incentive el no trabajar, pues no es posible asimilar una renta básica con un subsidio de desempleo. Otro aspecto negativo es que el subsidio, al ser en dinero y al no contar con limitación alguna en cuanto a en qué gastarlo, podría generar un incentivo para la inversión del efectivo en elementos no indispensables para suplir las necesidades básicas, e incluso las personas podrían gastar el dinero en sustancias perjudiciales para la salud o elementos que puedan perturbar el orden público, como drogas, alcohol o armas, lo cual generaría externalidades negativas. Esta crítica se podría solucionar si en vez de dinero se diera un mercado o bonos para redimir en elementos básicos específicos. También podemos resaltar como negativo la falta de detalles logísticos en la descripción del ingreso solidario de la reforma, pues no explica cómo se va a financiar los fondos de la renta, cada cuánto se entregará, entre otros elementos esenciales para lograr calificar la utilidad de la propuesta. Por otro lado, un aspecto muy positivo de la renta básica sería que las familias de bajos recursos, al tener un sustento que cubra las necesidades básicas, podrían invertir su tiempo en alcanzar una educación superior en vez de tener que empezar a trabajar cuando terminen de cursar la educación media. Lo anterior podría generar externalidades positivas, pues mejoraría el nivel de educación en la población y permitiría la tecnificación de la mano de obra. Esto implica que a largo plazo las personas tendrían un mayor poder adquisitivo, lo cual mejoraría el dinamismo económico porque los sujetos consumirían más y las empresas deberían obligadas a aumentar su producción y su personal para así igualar el alza de la demanda, generando así una mayor oferta de empleo. Desde nuestra perspectiva, el dilema de implementar la renta básica radica en el ponderar los derechos constitucionales y los criterios económicos como la sostenibilidad fiscal, pues aunque la renta podría tener un impacto positivo respecto al cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas en estado de vulnerabilidad en Colombia, a su vez podría generar un desequilibrio en la economía si es aplicada dejando de lado consideraciones monetarias. Consideramos que criterios económicos como la sostenibilidad fiscal permiten el cumplimiento generalizado de los derechos, porque son esenciales para limitar el crecimiento excesivo de la deuda pública, evitando que el país se desestabilice y que no pueda costear el cumplimiento de sus políticas sociales. Es evidente entonces que para evitar un excesivo endeudamiento, la implementación de la renta debe ser razonable y ser evaluado bajo la cláusula de la disponibilidad de recursos. Asimismo, consideramos que la aplicación del ingreso solidario en Colombia en los términos descritos en la reforma sería cuestionable, en el sentido de que en el texto hacen falta detalles clave como la periodicidad del pago y el financiamiento de la propuesta. Sin tener claros estos elementos, surgen inquietudes que ponen en duda la eficacia y sostenibilidad de la renta, debido a que si para financiarla se suben los impuestos, esto podría generar inconformidades y consecuencias económicas negativas para aquellos que son sujetos del aumento de la tributación. O por el contrario, si los recursos para ese subsidio se consiguen mediante deuda pública, esto podría poner en riesgo el futuro económico del país. El capítulo 5 del libro tercero, llamado Impuestos sobre la renta a las personas jurídicas, introduce 3 modificaciones al estatuto tributario. La primera, el artículo 74, exenta a las sociedades que se constituyen y empiecen a producir en el 2022 de pagar el impuesto a la renta en ese mismo año gravable. Un aspecto negativo de esta modificación es que el gobierno recaudaría menos impuestos. Sin embargo, Colombia, al ser un país que cobra altos tributos a las empresas, no logra incentivar la creación de sociedades y con ello la reducción de los niveles de desempleo. Por lo tanto, la exención sería también ventajosa, pues incentiva la constitución de nuevas empresas, lo que promueve el empleo, reduce la informalidad y moviliza la economía. Algunas personas, en forma de rechazo a la propuesta, podrían argumentar que el hecho de que la exención dure solo un año no es suficiente para ayudar a las empresas emergentes. Estas requerirían más ayuda que la propuesta. Por otro lado, las personas que están desinformadas respecto a los efectos de la alta tributación a empresas y quienes opinan que debe ser de ellas que provengan la mayor recaudación, criticarían esta medida, pues sería una forma más de imponer la carga tributaria en las personas naturales, quienes en general no tienen salarios altos en Colombia. Como conclusión, consideramos que esta es una buena iniciativa, pues ayudaría a la recuperación económica al incentivar la creación de empresas después de un periodo complejo como lo fue la pandemia. Sin embargo, es criticable el hecho de que no haya medidas para procurar el sostenimiento en el tiempo de las empresas emergentes, pues de nada sirve que el gobierno incentive la creación de empresas para que luego deban cerrar. La segunda modificación por medio del artículo 75 cambia la forma como se calcula el impuesto de las personas jurídicas mencionadas en el artículo 240 del Estatuto Tributario, introduciendo una fórmula que diferencia entre estas personas según su renta líquida gravable anual. Además, estipula que para los años gravables de 2022 y 2023 se modificará la fórmula, aumentando la recaudación. Como aspecto positivo, resaltamos que el hecho de que se discrimine según la renta gravable permite que las empresas pequeñas y ciertas de las medianas tributen menos en comparación con las más grandes, lo que impulsa la industria nacional, pues los emprendimientos pequeños suelen ser colombianos.
Pero un aspecto negativo y fuente de rechazo del artículo es que se aumenten los criterios de la fórmula para establecer el monto del impuesto en los años 2022 y 2023, pues las empresas apenas estarían recuperando de la crisis económica generada por la pandemia y este aumento podría resultar perjudicial. Como conclusión, consideramos que subir las tarifas para los años previamente mencionados es una salida a corto plazo, que aunque aumentaría los ingresos del país, podría generar graves consecuencias para las empresas. Por otro lado, la estipulación de tener criterios diferenciadores para la tributación es un cambio positivo que podría incentivar la economía nacional a largo plazo. El artículo 76 representa el tercer y último cambio. Modifica el parágrafo del artículo 257 del Estatuto Tributario, estableciendo que se descontará el 25% del valor donado a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y de la Biblioteca Nacional por parte de las personas jurídicas y se les descontará a su impuesto sobre la renta y complementarios. El estatuto actual estipula que se puede deducir el 100% del valor donado. Colombia es un país con muchos beneficios tributarios, por lo que recauda menos de lo que tiene previsto el gobierno. Con esta modificación se lograría que, a pesar de que siga existiendo ese beneficio, se logre aumentar el recaudo. Sin embargo, como los beneficios existen para incentivar ciertas actividades, al aplicar este artículo se podrían reducir las donaciones en esta área, lo cual sería una razón de rechazo de esta propuesta. Nosotros consideramos que a pesar de que haya algunos efectos negativos, el hecho de que se reduzca la deducción al impuesto sobre la renta sin eliminar el beneficio tributario totalmente, permite que el gobierno pueda recaudar más recursos para ejecutar los programas sociales y que no se desincentive enteramente la donación a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. El capítulo 10 del libro tercero, que habla sobre la sobretasa a la gasolina motor y a la CPM, cuenta con 4 artículos, del 123 al 126. En estos especifica la base gravable de la sobretasa de la gasolina y el ACPM, y se incrementan las tarifas de sobretasa por galón. La sobretasa a la ACPM dispone que las tarifas a este producto serán de 301 pesos por galón, diferenciando el municipio en zonas fronteras, que se liquidará con una tarifa de 204 pesos para el galón del producto nacional y 114 para el galón del producto importado. Respecto a la sobretasa de la gasolina, podemos ver este cuadro a continuación. La sobretasa de los productos mencionados es un tipo de tributo llamado tasa, que a diferencia de los impuestos, se paga como contraprestación directa a un servicio prestado por el Estado, y quienes no hagan uso de aquel no deberán pagarlo. La medida cuenta con ventajas y desventajas. Como ventaja, se puede destacar que se logra recaudar un mayor porcentaje de dinero, estimado en 1.9 billones de pesos al año, lo que podría destinarse a pagar tanto la deuda como hacer inversiones sociales. Además, como la gasolina y el ACPM son contaminantes que afectan el medio ambiente, el incrementar su costo se incentiva su consumo, lo que podría llevar a que las personas busquen alternativas, como las bicicletas y los carros eléctricos, lo cual implica una reducción de emisiones de dióxido de carbono del país, mejorando así la calidad del aire. Si se aumenta el costo de la gasolina y el ACPM, se aumentará a su vez los costos del transporte, lo cual lleva varios inconvenientes. Uno de ellos será, para poder compensar los mayores gastos, se tendrán que aumentar los costos de los productos que necesitan ser transportados. Esto afectaría tanto a los consumidores como a los vendedores, pues los primeros tendrán que asumir este costo para poder obtener producto y los segundos podrán vender menos, porque puede suceder que los consumidores no estén dispuestos a asumir el aumento. Otro inconveniente al aumentarse los costos del transporte sería el incremento de las tarifas de servicio, por ejemplo, del pasaje de bus, de las carretas de taxi o de los tiquetes de avión. El aumento de esas tarifas también puede incentivar el turismo, afectando la economía del país. Las desventajas mencionadas fueron los motivos para el rechazo de la propuesta, especialmente por parte del gremio de transportadores y empresarios, que se valen del transporte para suministrar bienes y servicios. Las ventajas que genera la sobretasa a la gasolina y a la ACPM, mayores a las ventajas, concluimos que a pesar de ser útil para el aumento de ingresos del país y para incentivar medidas más amigables con el ambiente, no resulta lo suficientemente beneficioso para contrarrestar las grandes desventajas que este genera.